Buen día chicos, ¿me pueden decir si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, Oxy, sí se ve. Gracias. Copien, por favor. Empezamos con el ejercicio 1. Este nos dice un recipiente cilíndrico vertical tiene 1 metro de diámetro y 3 metros de altura. Entonces anotamos 1 metro de diámetro y 3 metros de altura. La temperatura promedio exterior de su pared es de 60 grados centígrados. Aquí nos está hablando de su temperatura de superficie. Entonces anotamos
temperatura de superficie igual a 60 grados centígrados. Luego nos dice el aire circundante se encuentra a 0 grados centígrados. Entonces nos está dando la temperatura ambiente. Esto va a ser igual a 0 grados centígrados. Y nos dice calcule la razón de pérdida de calor de la superficie cilíndrica del recipiente cuando no hay viento. Entonces nos está pidiendo que hagamos el calor. Entonces, como nos dice que no hay viento, nos está hablando de una convección natural. Entonces, eso es lo que nos está preguntando y empezamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la temperatura de film. Aquí vamos a decir temperatura de film es igual a la temperatura de superficie más la temperatura ambiente sobre 2. Entonces reemplazamos datos. 60 más 0 sobre 2 y vamos a tener que nuestra temperatura de film es igual a 30 grados centígrados. Con esta temperatura de film nosotros vamos a hallar tres cosas de tablas. Entonces, primero vamos a hallar la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Entonces nos vamos a tablitas y buscamos en la tablita de propiedades del aire una temperatura de 30 grados centígrados. Aquí está la tablita propiedades del aire a una atmósfera. Y buscamos la temperatura que nos interesa, que es 30 grados centígrados. Aquí está. Y de aquí podemos ver primeramente la conductividad térmica, que nos dice que es 0,02588. Entonces anotamos ese valor. Unidades watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Luego buscamos la viscosidad cinemática. Aquí está viscosidad cinemática. Intersectamos con nuestros 30 grados centígrados y tenemos un valor de 1,608 por 10 a la menos 5. Entonces anotamos eso también. Y finalmente buscamos el Prandtl. Aquí está el Prandtl a una temperatura de 30 grados, nos dice que es 0,7282. Entonces anotamos 0,7282. Listo, ya hemos hallado propiedades de tablas. Hallamos el coeficiente de expansión térmica. Y este nos dice que es igual a la inversa de la temperatura de film. Entonces vamos a decir el coeficiente de expansión térmica va a ser igual a 1 sobre 30 grados centígrados, pero las unidades de esta expansión está en Kelvin a la menos 1, entonces le sumamos 273. ¿Cuánto le sale? 3,30 por 10 a la menos 3. Gracias. Kelvin a la menos 1. Listo, ya hemos hallado el coeficiente de expansión térmica. Ahora vamos a hallar el Grashof. Y nos dice que este va a ser igual a la gravedad por el coeficiente de expansión térmica por la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente por la longitud característica del cuerpo al cubo sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. Entonces reemplazamos datos, decimos que el Grashof
es igual a la gravedad 9,81 por la expansión térmica 3,30 por 10 a la menos 3 por temperatura de superficie 60 menos temperatura ambiente 0 por la longitud característica. Ahora, ¿cuál va a ser esta longitud característica para un cilindro vertical? Nos vamos a las tablitas y buscamos el cilindro vertical. Aquí está el cilindro vertical y nuestra longitud característica va a ser L. Y si nos fijamos en este gráfico, L viene siendo la altura. Entonces, ¿cuánto es nuestra altura? 3 metros. Entonces, por 3 metros al cubo. Todo esto sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. 1,608 por 10 a la menos 5. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto le sale? 2,03 por 10 a la 11. Gracias. Por 10 a la 11. Listo, ya hemos calculado el Grasov. Ahora corresponde calcular el número de Zaeli. Entonces decimos número de Zaeli es igual al número de Grasov por el número de Prandtl. Entonces reemplazamos datos y vamos a tener 2,03 por 10 a la 11 por el número de Prandtl 0,7285. ¿Cuánto le sale esto? 1,48 por 10 a la 11. Gracias. Listo. Ahora ya hemos calculado el número de Zaeli y con este número de Zaeli vamos a calcular el número de Oxy, disculpe, el Grasov me sale 3,26 por 10 a la 6. ¿O estoy mal? ¿Ya a alguien más le sale diferente? ¿O igual o algo? Ah, no, Oxy está bien. Me equivoco. Ah, ya. Está bien. Me equivoco. Ya tenemos el número de Zaeli. Nos dice que es 1,48 por 10 a la 11. Entonces nos vamos a calcular el Newselt. Y nos dice, se trata como placa vertical cuando el diámetro es mayor o igual a 35 veces la altura sobre el Grasov a la 1/4. Entonces veremos si se cumple esto. Aquí vamos a tener cuando el diámetro es mayor o igual a 35 veces la altura sobre el Grasov a la 1/4 se lo trata como placa vertical. Entonces veremos, este diámetro es 1 metro y aquí tenemos 35. L es nuestra altura, entonces va a ser 3 metros. El Grasov es 2,03 por 10 a la 11 y esto elevado a la 1/4. ¿Cuánto le sale este valor? Sale 0,2, Oxy. 0,2, ya, gracias. Entonces podemos ver que sí se cumple, ¿no? 1 es mayor a 0,2, entonces, como es verdadero, lo vamos a tratar como placa plana. O mejor dicho, placa vertical, ¿no? Placa vertical. Entonces nos vamos a las tablitas y nos vamos a placa vertical. Aquí está placa vertical y buscamos nuestro valor del número de Zaeli entre estos intervalos. Entonces nos acordamos, el Zaeli tiene un valor de 1,48 por 10 a la 11.
aquí podemos ver que entra en este intervalo, ¿no? 10 a la 9 y 10 a la 13. Entonces, por esto podemos utilizar esta ecuación para el número de Nusselt, que nos dice el Nusselt va a ser igual a 0,1 por el número de Rayleigh a la 1/3. Entonces vamos a utilizar esa ecuación. Decimos el Nusselt va a ser igual a 0,1 por el número de Rayleigh a la 1/3. Reemplazamos datos, decimos el Nusselt igual a 0,1 por el número de Rayleigh, 1,48 por 10 a la 11. Y esto a la 1/3. ¿Cuánto le sale? 528,96. Gracias. Y listo, ya hemos hallado el Nusselt. Una vez que ya tenemos el Nusselt, podemos hallar el coeficiente convectivo. Entonces podemos decir coeficiente convectivo va a ser igual a el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica. Entonces reemplazamos datos, el Nusselt lo tenemos 528,96 por la conductividad térmica que le hemos hallado de tablas, 0,02588 sobre la longitud característica que hemos visto que es la altura, ¿no? 3 metros. ¿Cuánto le sale? 4,56. Gracias. 4,56 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Listo, ya tenemos el coeficiente convectivo y lo que nos pide el ejercicio es hallar el calor. Entonces nosotros sabemos que el calor por convección es igual al coeficiente convectivo por el área por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Ya tenemos todos, reemplazamos datos. Entonces vamos a tener calor por convección igual a coeficiente convectivo 4,56 watts sobre metro cuadrado grado centígrado por el área, que como es un cilindro nosotros lo vamos a tratar como pi de L. Entonces decimos área va a ser pi por diámetro por longitud. Nuestro diámetro es 1 metro. Nuestra altura es 3 metros. Y todo esto va a estar en unidades de metro cuadrado. Por la temperatura de superficie, que nos decía que eran 60 grados centígrados, menos la temperatura ambiente, que era 0 grados centígrados. Simplificamos unidades. ¿Y cuánto le sale calor por convección? 2578,62. Gracias. Y listo, ya hemos hallado nuestro calor por convección. ¿Tuvieran alguna duda? Ya, ¿quiénes me han dictado? Mamá Chambilla Mariluz. Gracias. Villaverde, Sheila. Gracias. Copien el ejercicio 2, por favor.
Empezamos con el ejercicio 2. Este nos dice un alambre de transmisión eléctrica hecho con alambre de cobre de 25 milímetros de diámetro. Entonces anotamos su diámetro directamente en metros, 0,025. Transporta una corriente de 200 amperios. Entonces, como nos está hablando de amperios, nos está hablando de intensidad de corriente. Entonces anotamos 200 amperios. Y tiene una resistencia de 0,4 por 10 a la menos 4 ohmios sobre centímetro. Aquí nos está hablando de su resistencia. Anotamos 0,4 por 10 a la menos 4 unidades ohmio sobre centímetro. Si la temperatura de la superficie es de 200 grados centígrados, anotamos temperatura de superficie igual a 200 grados centígrados. Y la temperatura del aire ambiente es de 10 grados centígrados, anotamos temperatura ambiente igual a 10 grados centígrados. Determine el coeficiente de transferencia de calor entre la superficie del alambre y el aire ambiente. Entonces aquí nos está pidiendo este valor del coeficiente. En este caso es calor por convección, entonces anotamos coeficiente convectivo como inciso A. Y luego nos dice, así como la temperatura máxima del alambre. Entonces, como inciso B decimos temperatura máxima. Suponga que el coeficiente convectivo de este alambre es 150 watts sobre metro grado Kelvin. Ya, entonces nos vamos a nuestro inciso A, coeficiente convectivo, ya sabemos cómo hallarlo. Primeramente hallamos su temperatura de film. Y esto va a ser temperatura de superficie más temperatura ambiente sobre 2. Reemplazamos datos y vamos a tener 200 más 10 sobre 2. Esto nos va a dar un valor de 105 grados centígrados. Y con este valor vamos a calcular la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Entonces nos vamos a tablas para una temperatura de film de 105 grados centígrados. Aquí está, como podemos ver en las tablitas no hay para una temperatura de 105, pero sí hay para temperatura de 100 y temperatura de 120, entonces podemos interpolar para hallar nuestros valores. Entonces vamos a decir, nos hacemos una tablita, temperatura en grados Celsius, y lo primero que vamos a hallar es el coeficiente, la conductividad térmica. Entonces esto tiene unidades watts sobre metro grado Kelvin. Y hemos visto que tenían para temperaturas de 100 y para 120. Nuestra temperatura es 105. No conocemos su conductividad térmica. Anotamos el valor para 100 y este nos dice que es 0,03095. Entonces lo anotamos. Lo mismo para 120. Nos dice que es 0,03235. Entonces anotamos ese valor también. 0,03235. Y podemos empezar a interpolar
Y vamos a tener aquí 105 menos 100 sobre 120 menos 100 igual a x menos 0,03095 sobre 0,03235 menos 0,03095. Despejamos este valor de x que nosotros lo vamos a considerar como k. Entonces decimos k igual a x, esto va a ser igual a 105 menos 100 sobre 120 menos 100. Esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 0,03235 menos 0,03095. Esto está restando, va a pasar a sumar. Más 0,03095. ¿Cuánto les da? 0,03. Sin más decimales. 13 más 12. 0,003. 13. 0,0313. Sí. Ah, ya. Gracias. Listo, ya hemos hallado la conductividad. Nos tocaría ahora encontrar la viscosidad cinemática. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos temperatura en grados centígrados. La viscosidad cinemática está en metro cuadrado sobre segundo. Tenemos temperaturas de 100, 105 y 120. Viscosidad cinemática, nos vamos a tablas. Y buscamos, aquí está, viscosidad cinemática. Y nos vamos para 100 grados centígrados. Nos dice que tenemos una viscosidad de 2,306 por 10 a la menos 5. Anotamos eso. Para 120 lo mismo. Y nos dice que tenemos un valor de 2,522 por 10 a la menos 5. Interpolamos y vamos a tener 105 menos 100 sobre 120 menos 100 igual a x menos 2,306 por 10 a la menos 5 sobre 2,522 por 10 a la menos 5 menos 2,306 por 10 a la menos 5. Despejamos, vamos a tener aquí viscosidad cinemática, va a ser igual a x y esto va a ser igual a 105 menos 100 sobre 120 menos 100 por 2,522 por 10 a la menos 5 menos 2,306 por 10 a la menos 5 más 2,306 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿cuánto le sale la viscosidad cinemática? 2,36 por 10 exponente 10 a la menos 5. Gracias. Entonces, metros cuadrados sobre segundo. Listo, hacemos lo mismo para el Prandtl. Tenemos temperatura, vamos a tener el número de Prandtl,
para 100, para 105 y para 120. Entonces, nos vamos a tablas y buscamos el Brandt. Primero, para 100 grados centígrados nos dice que tenemos un valor de 0,7111. Entonces anotamos eso. Para 120 hacemos lo mismo. Y nos dice que es 0,7073. Entonces buscamos 0,7073. Interpolamos nuevamente, decimos 105 menos 100 sobre 120 menos 100 igual a x menos 0,7111 sobre 0,7073 menos 0,7111. Despejamos el Brandt y vamos a tener que este va a ser igual a 105 menos 100 sobre 120 menos 100 por 0,7073 menos 0,7111 más 0,7111. ¿Cuánto le sale el Brandt? 0,7091. Gracias. Ya. Listo, ya hemos calculado nuestros tres valores. Esta viscosidad cinemática, el Brandt y la K. Listo, ahora podemos hallar la expansión térmica. Y vamos a tener que nuestro coeficiente de expansión térmica es igual a 1 sobre la temperatura de film. Entonces decimos 1 sobre la temperatura de film, que era 105, más 273. ¿Cuánto le sale esto? ...2,64 por 10 a la menos 3. Ya. Listo, ahora podemos calcular el Grasov. Y este va a ser igual a gravedad por expansión térmica por temperatura de superficie menos temperatura ambiente por la longitud característica al cubo sobre viscosidad cinemática al cuadrado. Reemplazamos datos. Gravedad 9,81 por 2,64 por 10 a la menos 3 por temperatura de superficie 200 menos temperatura ambiente, que era 10, y buscamos la longitud característica. Si nos fijamos, aquí nos está hablando de un cable. Este es un cable cilíndrico, entonces lo vamos a tomar en cuenta como si fuera un cilindro horizontal. Entonces, aquí está, nos vamos a tablitas. Aquí está, cilindro horizontal, y nos dice que su longitud característica va a ser su diámetro, ¿ya? Entonces, nos fijamos en el diámetro que teníamos y nos dice que este es de 0,025 metros, ¿ya? Entonces, reemplazamos por 0,025 al cubo, todo esto sobre la viscosidad cinemática al cuadrado, 2,36 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale?
A mí me sale 138.045,59. Ya, eso sería 1,38 por 10 a la. A la menos Me 5. sale 138.000. 5,59. A las 5 sería Oxy. Ah, ya. Ya. Listo, podemos calcular el número de Ziley. Entonces aquí tenemos número de Ziley va a ser igual al Grashof por el número de Brandt. Reemplazamos datos. 1,38 por Auxiliando de Price, a mí me sale 0,71015. El de arriba, el último que hemos hallado. este. Uy, ya. Sí, 0,71015 me sale, no sé si está bien. Ya, alguien más que pueda. Sí, igual a mí me sale. Allá. 0, 71015. listo. Entonces reemplazamos ese valor. 0,71015. ¿Cuánto les da? $98,000,7. Ya. Y eso sería entonces 9, 82 por 10 a la 4. ya. Gracias. Sí, Listo. Entonces con este número de Ziley calculamos el Newsel. Y nos fijamos, el número de Ziley es 9,82 por 10 a la 4. Entonces, como estábamos hablando de un cilindro horizontal, este cilindro horizontal nos dice cuando el Ziley es menor o igual a 10 a la 12, que es nuestro caso, utilizamos esta ecuación para el Nusselt. ¿Ya? Entonces la vamos a copiar esta ecuación. Decimos que el Nusselt va a ser igual a 0,6 más 0,387 por el número de Ziley a la 1/6 sobre 1 más 0,559 sobre el número de Brandt a la 9 sobre 16. Todo esto elevado a la 8 sobre 27 y todo al cuadrado. Sí. Conocemos todos estos valores, entonces podemos reemplazar. Vamos a tener el Nusselt va a ser igual a 0,6 más 0,387 por nuestro número de Ziley, 9,82 por 10 a la 4, sobre 1 más 0,559 sobre el número de Brandt, que es 0,71015, y todo elevado al cuadrado.
¿Cuánto le sale el Newselt? Así me sale 7,74. Gracias. Listo, ya tenemos el número de Newselt. Podemos hallar lo que nos está pidiendo, que es el coeficiente convectivo. Entonces tenemos que el coeficiente convectivo es igual al número de Newselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica. Entonces reemplazamos 7,74 por, aquí teníamos un valor de 0,0313 watts sobre metro grado Kelvin sobre la longitud característica que hemos dicho que era su diámetro, ¿no? Entonces el diámetro de este alambre es 0,025 metros. ¿Cuánto le sale? 9,69. 9,69. Gracias. Y esto va a estar en unidades de watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Listo, ya hemos hallado el inciso A. Para el inciso B nos pide la temperatura máxima del alambre. Y consideramos este valor de K para el alambre, ¿no? 150 watts sobre metro grado Kelvin. Entonces, para la temperatura máxima, empezamos con nuestro inciso B. Vamos a contar con la siguiente ecuación. Vamos a decir el calor va a ser igual a la conductividad térmica del material, que en este caso es el alambre de cobre, por el área, por la temperatura máxima, menos la temperatura de superficie. Entonces, este valor de K nos da el ejercicio. El área lo podemos calcular. La temperatura máxima es lo que nos pide, temperatura de superficie tenemos, el calor todavía no, pero lo podemos calcular. ¿Qué otros datos nos da el ejercicio? Primero nos está dando intensidad y resistencia. Entonces decimos voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Entonces decimos intensidad es 200 amperios. 200 amperios por la resistencia 0,4 por 10 a la menos 4. Unidades ohmios sobre centímetro. Nosotros todo lo trabajamos en metros, entonces este centímetro lo vamos a transformar. Decimos hay 100 centímetros en un metro. Y vamos a tener nuestro voltaje. Amperio por ohmio es igual a voltio. Y aquí vamos a tener sobre metro. Entonces, ¿cuánto les da esto? 0,8. Gracias. 0,8 voltios sobre metro. ¿Qué más? Entonces, también hay otra fórmula que nos dice que este calor va a ser igual a voltaje por intensidad de corriente. Entonces ya tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Decimos 0,8 voltios sobre metro por la intensidad, que es de 200 amperios. ¿Cuánto le sale esto? 160.
gracias. 160 voltio por amperio es watt sobre metro. Ahora, el calor nos está dando en unidades watt sobre metro. Entonces, aquí estaríamos hablando de calor sobre longitud. Entonces, este va a ser igual a 160 watts sobre metro. Ya, ahora ya tenemos el calor. Despejamos la temperatura máxima y vamos a tener temperatura máxima va a ser igual a calor sobre conductividad térmica del cobre por el área más la temperatura de superficie. Seguimos desglosando esto un poquito más. Tenemos calor igual a conductividad térmica del cobre por el área. Como es un cilindro, consideramos pi diámetro longitud más temperatura de superficie. Ahora aquí este valor de calor sobre longitud lo tenemos. Entonces reemplazamos datos, decimos temperatura máxima igual a Q sobre L es 160 sobre conductividad térmica del cobre 150. Por pi por el diámetro, que el ejercicio nos dice que es 0,025. Más la temperatura de superficie, que nos decía que era 200 grados centígrados. ¿Cuánto le sale? 213,58. Ya, gracias. Y listo, ya hemos resuelto el inciso B de nuestro ejercicio también. ¿Tuvieran alguna duda? Ah, sí. ¿Sí? La fórmula del calor no era, en vez de K no era H. Ah, ¿aquí dices? Sí, eso. Sí. Es que aquí estamos hablando ya del material. Entonces ya no estamos hablando de convección, estamos hablando de conducción. Entonces por eso estamos usando este valor. Y mejor dicho, esta ecuación, ¿no? Porque incluso aquí, si estuviéramos usando la ecuación de convección, aquí igual cambiaría estas temperaturas, ¿no ve? Entonces esta es otra fórmula, no es la misma. Está bien, gracias. Ya. ¿Quiénes me han dictado? Dice señora Tatiana. Gracias, Mamá ni Chambilla Mariluz. gracias. Villaverde Sheila Oxy. Gracias, Melissa Baltasar Axi. gracias. Oxy, disculpe una pregunta. En el inciso B, ¿en qué caso se utiliza esa fórmula? Cuando te pidan la temperatura máxima a la que pueda llegar algún material. En este caso nos está preguntando temperatura máxima para este material que es alambre de cobre, ¿ya? Entonces te tiene que dar el valor de su conductividad térmica. Y listo. Como te está pidiendo temperatura máxima, entonces utilizas esta ecuación. Ya está bien, Oxy, gracias. Ya. Copien, por favor.
Empezamos con el ejercicio 3. Este nos dice la ventana vertical de hoja doble de 0,8 metros de alto. Anotamos 0,8 metros. Y 2 metros de ancho. Consta de 2 láminas de vidrio separadas por una brecha de aire de 2 centímetros. Entonces aquí tenemos la brecha de aire. Anotamos 0,02 metros, que se encuentra a la presión atmosférica. Si se mide que las temperaturas superficiales y del ambiente son 12 y 2 grados centígrados, entonces anotamos temperatura de superficie es igual a 12 grados centígrados, temperatura ambiente es de 2 grados centígrados. Determine la razón de la transferencia de calor a través de la ventana. Entonces nos está pidiendo este calor convectivo. Considere la ecuación de Nusselt, esta que está acá, y la anotaremos. Nusselt es igual a 0,4 por el número de Rayleigh a la 1/4 por el número de Prandtl a la 0,012 por H sobre L a la menos 0,3. Entonces ya sabemos cómo hallar el calor. Primero hallamos la temperatura de film. Esto va a ser igual a 12 más 2 sobre 2. Esto nos va a dar un valor de 7 grados centígrados y con este valor hallamos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Entonces nos vamos a tablas. Aquí está, propiedades del aire. Y nos fijamos que no hay valor para 7. Entonces nuevamente tenemos que interpolar. Nos hacemos la tablita. Temperatura en grados centígrados. Primeramente conductividad térmica. Y tenemos temperaturas de 5 grados centígrados, 7 y 10. Anotamos los valores. Para 5 tenemos 0,02401. Y para 10, 0,02439. E interpolamos. Vamos a tener aquí 7 menos 5 sobre 10 menos 5 igual a x menos 0,02401 sobre 0,02439 menos 0,02401. Despejamos la conductividad térmica. Esto va a ser 7 menos 5 sobre 10 menos 5 por 0,02439 menos 0,02401 más 0,02401. ¿Cuánto le sale esto? Cero coma 0,24. Ya, ¿qué otro decimal más? 16,2. Ya. Entonces vemos si está dentro del intervalo. Hacemos lo mismo para la viscosidad cinemática. Tenemos temperaturas de 5, 7 y 10. Nos vamos a tablas. Viscosidad cinemática a 5 grados centígrados es
1,382 por 10 a la menos 5. Entonces anotamos eso. Para 7 no sabemos y para 10 1,426 por 10 a la menos 5. Y hacemos lo mismo, interpolamos 7 menos 5 sobre 10 menos 5 igual a x menos 1,382 por 10 a la menos 5 sobre 1,426 por 10 a la menos 5 menos 1,382 por 10 a la menos 5. De aquí despejamos viscosidad cinemática. Y vamos a tener viscosidad cinemática igual a 7 menos 5 sobre 10 menos 5 por 1,426 por 10 a la menos 5 menos 1,382 por 10 a la menos 5 más 1,382 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale esto? 1.399 por 10 a la menos 5. Gracias. Listo, ya tenemos el valor de nuestra viscosidad cinemática. Hacemos lo mismo para el número de Prandtl. Para temperaturas de 5, 7 y 10. Tenemos en tablas que este 5 tiene un número de Prandtl de 0,7350. Y a 10 grados centígrados tenemos un Prandtl de 0,7336. Interpolamos nuevamente 7 menos 5 sobre 10 menos 5 igual a x menos 0,7350 sobre 0,7336 menos 0,7350. Despejamos el Prandtl y vamos a tener 7 menos 5 sobre 10 menos 5 por 0,7336 menos 0,7350 más 0,7350. Entonces, ¿cuánto le sale el Prandtl? 0,7344. Gracias. Igual se encuentra en el intervalo, entonces está bien. Listo, hallamos la temperatura de film. Hallamos la expansión térmica, que es 1 sobre la temperatura de film. Y decimos que esto va a ser 1 sobre 7 más 273. ¿Cuánto le sale esto? 3,57 por 10 a la menos 3. Gracias. Listo, ahora podemos hallar el Grashof. Y vamos a tener que el Grashof es igual a gravedad por expansión térmica por temperatura de superficie menos temperatura ambiente por la longitud característica al cubo sobre viscosidad cinemática al cuadrado. Entonces emplazamos datos. Gravedad 9,81 por expansión térmica 3,57 por 10 a la menos 3
por temperatura de superficie 12 menos temperatura ambiente 2 por la longitud característica. Aquí tenemos dos placas, ¿no? Entonces nos vamos a gráfico, o mejor dicho a tablas. Ya, chicos, en esta parte yo me he emocionado y le he colocado esto, pero la longitud característica es solamente L, ¿ya? No es esto. Corríjanlo, por favor. Esto es solo la longitud, es decir, la brecha que separa estas dos paredes, ¿ya? Entonces, la longitud característica era esa brecha que lo separa esas dos paredes. Y aquí en el ejercicio nos dice que es 0,02. Entonces anotamos 0,02 al cubo sobre la viscosidad cinemática al cuadrado, 1,399 por 10 a la menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto le sale el Grashof? 1,43 por 10 a la cuarta. Gracias. Sí. Ahora calculamos el número de Rayleigh. Rayleigh es igual al Grashof por el Prandtl. Entonces vamos a tener 1,43 por 10 a la 4 por el número de Prandtl, 0,7344. ¿Cuánto le sale esto? 1,05 por 10 a la menos 4. Gracias. A la 4, ¿no ve? Sí, Oxy, a la 4. Sí, Oxy, a la 4. Ah, ya. Listo, ya tenemos el Rayleigh, pero el ejercicio nos dice que utilicemos esta ecuación para el Nusselt. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Y reemplazamos datos. Entonces vamos a tener aquí el Nusselt va a ser igual a 0,4 por el número de Rayleigh, 1,05 por 10 a la 4 elevado a la 1/4 por el número de Prandtl, 0,7344 a la 0,012 por h sobre L. ¿Cuál es h y cuál es L? Si nos fijamos en el gráfico, h es la altura y L es la brecha que separa los dos muros. Entonces, nos vamos a nuestro grafiquito. Dijimos que h era la altura. Entonces, nuestra altura es de 0,8. Entonces, notamos aquí 0,8 sobre L, esta distancia, y tenemos un valor de 0,02. Y esto elevado a la menos 0,3. ¿Cuánto le sale el Nusselt? $1,33. Gracias. Listo, ya tenemos el Nusselt. Calculamos el coeficiente convectivo. Nusselt por K sobre longitud característica. Entonces Nusselt lo tenemos 1,33 por la conductividad térmica 0,02416 sobre la longitud característica, que hemos dicho que era esta distancia, 0,02.
¿Cuánto le sale esto? 1,60. Ya, gracias. Entonces ya tenemos este valor de coeficiente convectivo y podemos hallar tranquilamente el calor, que es lo que nos pide. Entonces decimos calor es igual a coeficiente convectivo por área por temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Entonces tenemos que el calor va a ser igual al coeficiente convectivo 1,60 por el área que nos fijamos. El área de la plaquita es 2 por 0,8. Aquí ya no consideramos que son dos placas planas porque esto ya entra en consideración en el coeficiente convectivo, entonces solo tomamos en cuenta una placa porque ambas van a tener también las mismas dimensiones. Entonces, por la temperatura de superficie, 12 menos 2. ¿Cuánto le sale el calor? 25,6. Ya, watts. Y listo, ya hemos obtenido lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. ¿Tuvieran alguna duda? Axi, disculpe, yo si le tuviera una duda Claro, dime. en la teoría de Rafa Ah, ya. sobre el H que hemos calculado, Nielsen por coeficiente de conductividad por Longitud. la longitud Sí, sí, sí. característica. La longitud característica se determina por tablas, ¿verdad? Es decir, de frente a la figura, ¿verdad? Exacto. Aquí, como podemos ver, tenemos estas dos plaquitas, ¿no ve? Que están separadas Sí. por un espacio. Entonces, longitud característica, nos vamos a estas tablitas y aquí tenemos las dos placas, ¿ya? Ah, Y esta es la longitud característica, ¿ya? Por ejemplo, esta ah, es para este cuerpo, luego tenemos otras. El diámetro es para la esfera, y así, ¿no? Va cambiando según el cuerpo. ya. Está bien así. Gracias. Ya. Vayan anotando sus nombres para la asistencia en el chat, por favor. ¿Y quiénes me han dictado? Mamani Chambilla Marigul Soxi. Gracias. Quispe Tatianas. Gracias. Yanariko Jimena. Gracias. Yuset Huancollo Oxi. Gracias. Ya, si no hubiera otra duda, voy a dejar de compartir pantalla. Ok. ¿Sí? ¿Podría subir lo que hemos avanzado al grupo, por favor? Claro, claro, lo voy a subir. Gracias. Gracias. Ya, si ya han anotado su nombre, pueden retirarse, chicos, eso es todo, gracias. Gracias, Oxi. Gracias, Axi.